Bueno, pues vamos entonces con lo de hoy y aprovechando que tenemos la presencia de Isa y de Nico, pues queríamos hablar de este trabajo, este paper que se va a publicar en Physical Review Letters, del cual Nico Sánchez Gual es coautor, también junto con tu colega Adrián del Río, que además también del mismo instituto y además Compañeros de piso. compañeros de piso, ¿no? El artículo a mí me parece chulísimo. Me encantó desde que lo vi en Twitter, que lo vi tuiteado por Isa y me pareció súper interesante y divertido. Lo que pasa es que es un poco técnico. Entonces, eh, quizás vamos a tener que hacer un esfuerzo un poco pedagógico para intentar aclarar algunas de las ideas, dar un poco de introducción para que se pueda realmente entender el interés que tiene este trabajo, ¿no? Vamos a ver, el título es algo así como creación espontánea de fotones circularmente polarizados en sistemas astrofísicos con quiralidad. Saben que quiralidad es esta palabra que quiere decir algo así como que algo gira, ¿no? Tiene que ver con el giro de alguna forma un sistema. El título podría ser incluso todavía más guay si hubieran dicho sistema astrofísico con quiralidad, si hubiera dicho gravitondas giratorias o algo así. Probablemente. Porque es un trabajo que relaciona ondas gravitacionales y física cuántica, o sea, relatividad general, gravedad, con física cuántica, con objetos astrofísicos, porque se predice un efecto y se intenta ver dónde podrían ser esos efectos medibles. O sea, hay relatividad general numérica, Ujú. que además creo que es tu Es mi campo, campo. exacto. Hay física cuántica, hay teoría cuántica de campos, y hay ondas gravitacionales. O sea, es para poner un lacito y Sí. es maravilloso. Y aquí se predice un efecto nuevo de generación de fotones espontáneamente en el vacío cuántico, Ujú. algo que puede sonar un poco al efecto de la radiación Hawking. Es un Efectivamente. efecto similar en ese sentido. Ujú. Es una cosa un poco más alambicada porque tiene que haber giros aquí en esto, ¿no? Que es donde está Efectivamente. la parte Sí, sí, complicada. sí. Con sistemas quirales. Entonces, explícanos un poco. Bueno, en primer lugar, este paper es una continuación de un primer trabajo que llevaron a cabo Adri, pues nuestros coautores Adrián del Río, Iván Agulló y Pepe Navarro, José Navarro Salas. mm. Por cierto, Iván Agulló, hablamos la semana pasada Mm. también. ¿Recuerdas, Alberto? Comentabas que era compañero tuyo. Contamos un paper suyo sobre una cosmología alternativa. Yo dije Agullo incorrectamente, pero claro, es que no, Sí, Claro, no no, es porque no no para, sabías compatible. de dónde sí, sí, era. para Pero evitar. vamos, yo conozco a los tres colaboradores. O sea, conozco a Adrián, Pepe me ha dado clase, Iván ha sido compañero de despacho mío y compañero de carrera también. Así que, vamos. Ujú. Muy bien, pues perdona por la interrupción. No, pues nada. Y bueno, este primer trabajo trataba sobre las anomalías en la dualidad electromagnética en espacios-tiempos curvos. Y bueno, tuvo este paper también fue publicado en Physical Review Letters, que es una revista que tiene bastante impacto. Por ejemplo, ahí fue donde publicaron la primera detección de ondas gravitatorias. Y Es una revista muy cañera, sí, sí, en sobre física todo de cosas es... muy teóricas y eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y también, por ejemplo, escribieron un ensayo sobre este tema que enviaron a la Gravity Research Foundation para su concurso de ensayos y ganaron el primer premio. Y Mm. eso es algo muy, muy prestigioso porque precisamente este año lo ha ganado Wilczek, el premio Nobel por la libertad asintótica de los quarks. También lo han ganado otros como George Smoot o Maldacena, Alacena, ¿no? creo que no, ¿No? pero No, Hawking no sé. también lo ganó en Hawking, sí. 1971. Es verdad, Nico, también, sí. ¿cuál es el trabajo que se lo ha dado a Wilczek? ¿Algo de Time Crystals, que es lo que hace últimamente, o otra cosa? Puede ser, puede ser. La verdad es que solo he visto que lo había ganado él, no, no me he fijado en de Mm. qué trataba el ensayo. Habrá que mirarlo. Es que es un tío súper activo, ¿eh? O sea, que lleva haciendo física muy buena desde hace casi 50 años. Sí, 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 sí. Si fuera un poco más activo sería hiperactivo, o sea que mejor que Pepe. Frank Wilczek y Lawrence Krauss han ganado el Gravity Research Foundation Prize por un artículo sobre fuerzas de unificación y gravedad cuántica a partir de los modos B. No lo he leído, solo estoy leyendo el título. Ujú. Vale. Bueno, pues es fascinante porque, claro, no me sorprende porque este tipo de trabajos son los que están ahora mismo más en la frontera de la física teórica. O sea, Sí. estos intentos de unir gravedad con física cuántica es lo que es ahora Ujú. mismo el santo grial, ¿no? Sí, sí, esto realmente no es gravedad cuántica, es una aproximación que se llama semiclásica, porque no se trata de la gravedad desde un punto de vista cuántico, sino que realmente es algo clásico, es relatividad general. Entonces lo que se hace es tratar campos de forma cuántica.
en estos espacios-tiempos curvos para tener fenómenos que con suerte también pues, puedan darse en gravedad cuántica y tener como un primer paso hacia esa teoría de la gravedad cuántica. Y bueno, entonces lo que encontraron Iván, Adri y Pepe fue que en esta dualidad electromagnética, que consiste que a nivel de las ecuaciones de movimiento, si tú intercambias para el campo electromagnético, si tú intercambias campo eléctrico con el campo magnético, entonces las ecuaciones de movimiento son invariantes, no cambian, lo que indica una simetría. Y la simetría significa que hay un mismo número de fotones para ese campo electromagnético, un mismo número de fotones con polarización a derechas que con polarización a izquierdas. De manera que el campo electromagnético, la polarización neta es cero. Esto sale del teorema de Nether. Efectivamente. Que creo que lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Cuando hay una simetría en un sistema, hay una cantidad que se conserva, ¿no? Efectivamente. Como el momento angular, el momento lineal para traslaciones espaciales o la conservación de la energía. Efectivamente, el teorema de Nether, que es un teorema muy importante en la física. Entonces, lo que ellos encontraron es que esta dualidad electromagnética, que implicaba esta simetría y esta conservación de la polarización neta, que se da, esto es para un campo electromagnético sin cargas y sin corrientes, o sea, sin fuentes, y que se conservaba incluso en espacio-tiempos curvos, si tratabas el campo electromagnético de manera clásica. Pero si te vas a electrodinámica cuántica, lo que encuentras es que en espacios-tiempos curvos hay una anomalía, es decir, por efectos cuánticos, fluctuaciones del vacío, pues esta simetría entre fotones polarizados a izquierdas y a derechas se rompe. Y se rompe en presencia de una curvatura intensa, ¿vale? Porque Quizá antes de seguir, vamos a explicar algunos de los conceptos. Hemos hablado de fluctuaciones cuánticas, creo que eso habría que comentarlo un poco. Polarización de fotones, que también lo hemos hablado. Si quieres introducirlos un poco, ¿no? Sí, teoría cuántica de campos, por empezar con las fluctuaciones cuánticas, quizás el vacío, ¿no? Que es lo que decimos siempre, está hecho de campos cuánticos. Efectivamente, no es un vacío como tal, sino que puedes tener, por el principio de incertidumbre de Heisenberg, puedes tener fluctuaciones de partículas que se crean y se destruyen, se reabsorben al vacío. Y hay ciertos efectos que pueden estimular, transformar esas partículas que son virtuales y transformarlas en reales a nivel pues, del vacío. O sea, es como si esos campos estuvieran en reposo o en su nivel menos excitado, digamos, ¿no? En su nivel más bajo, en el vacío, pero aún así en ese nivel más bajo, pues hay esas fluctuaciones, ¿no? Que provocan como ciertas excitaciones del campo, pero que aparecen y desaparecen, ¿no? Como que son transitorias, que vienen y van muy rápidamente, pero que alguna perturbación podría hacer que algunas de esas perturbaciones transitorias, digamos, se arrancaran y se convirtieran en partículas reales, reales. Que se pueden medir, y como el efecto Hawking, por ejemplo. El efecto Hawking es parte de eso, ¿no? Que algunas de esas partículas virtuales se convierten en reales y son emitidas. Efectivamente. En la vecindad de un agujero negro que está colapsando por la formación de ese horizonte, cuando estas partículas que vienen del infinito pasado atraviesan ese campo gravitatorio y al llegar al infinito futuro puedes medir más. Hay una creación de partículas que extraen esa energía del agujero negro. Eso, una pregunta ahora que es sobre radiación Hawking. No sé si conoce la respuesta o no, pero ¿requiere un horizonte para tener radiación Hawking o basta con que haya curvatura? No, requiere horizonte. Tiene que haber un horizonte. Sí. Vale. Pero bueno, el horizonte puede ser debido a una aceleración. Un cuerpo acelerado genera un horizonte, es la radiación de Unruh. Y después, hablando del tema de las partículas virtuales, recordar siempre que las partículas virtuales no son partículas. Las partículas virtuales son fluctuaciones de los campos que en la aproximación perturbativa uno interpreta como si fueran partículas, pero no son partículas porque no cumplen con la relación E igual a m por c al cuadrado, no cumplen con la relación de Einstein. No están, lo que se llama on-shell, no cumplen con las propiedades que tiene que cumplir una partícula. Entonces violan esa relación y por lo tanto no son partículas. Pero como en la aproximación perturbativa yo los puedo tratar como si fueran partículas, pues entonces les llamo partículas virtuales. Pero recordar que partícula virtual no tiene nada que ver con el concepto de partícula. Y lo que sí es cierto es que en ciertas regiones, cerca de un horizonte, en gravitación general, con los modelos de Hawking y compañía, o por ejemplo en cristales no lineales,
Las fluctuaciones de vacío del campo electromagnético en un cristal no lineal, en ciertas circunstancias, pueden generar fotones. Se induce la generación de fotones, es decir, se induce la generación de partículas a partir de excitaciones de fluctuaciones. Porque esas fluctuaciones en el entorno del cristal no lineal se comportan de manera distinta con el vacío y pueden llegar a, digamos, transformarse en una partícula, ¿no? Aparecer la partícula. Pero son unas circunstancias más o menos exóticas. En general, las fluctuaciones de los campos cuánticos pues no se comportan como partículas, surge la fluctuación y desaparece la fluctuación en un cierto tiempo, dado por el principio básicamente de Heisenberg. Una pregunta, Francis, sobre eso, aunque esto nos va, en fin, nos va a sacar un poquito del tema y quizás, pero bueno, muy rápidamente, un pequeño paréntesis. ¿Estas llamadas partículas virtuales pueden tener efectos no perturbativos o siempre tratarlas en un régimen perturbativo es siempre adecuado con estas partículas? Bueno, el concepto de partícula virtual es un concepto perturbativo. El concepto de partícula es un concepto perturbativo. A nivel no perturbativo no existe el concepto de partícula. Entonces, vale, lo digo de otra forma. Estas fluctuaciones cuánticas del vacío ¿pueden tener efectos que no sean tratables en una teoría perturbativa? Bueno, Francis o quien quiera contestar. Es una pregunta. Bueno, en principio sí, no, quiero decirte. Por definición de fluctuaciones de vacío, el vacío no tiene energía promedio cero y entonces al tener energía promedio cero siempre se puede considerar sus fluctuaciones como fluctuaciones en el régimen perturbativo, en el régimen de partícula virtual, ¿no? Lo que sí pasa es que, por ejemplo, soluciones que no son de tipo partícula, son las soluciones de tipo solitón. Por ejemplo, en los campos cuánticos tenemos soluciones de tipo monopolo magnético, tenemos soluciones de tipo cuerda cósmica, tenemos soluciones de tipo pared de dominio, tenemos soluciones de tipo efecto túnel, lo que se llaman instantones, etcétera, etcétera. Hay muchas más soluciones, ¿no? Esquimión, bueno, hay una cantidad enorme de soluciones no lineales. En este tipo de soluciones tienen también su estado de vacío. Entonces, no siempre el estado de vacío de la solución no lineal corresponde al estado de vacío de la solución con partículas. ¿Vale? Las partículas existen en un estado de vacío. Si un campo cuántico tiene más de un estado de vacío, en cada uno de sus estados de vacío podría tener partículas diferentes. Un caso muy famoso es el caso del bosón de Higgs. Las partículas de Higgs en el vacío a baja energía, en el que el campo de Higgs se acopla a las partículas dotándolas de masa, son partículas de Higgs, bosones de Higgs muy diferentes a los bosones de Higgs a alta energía. A alta energía, antes de que ocurra la rotura electrodébil, de la simetría electrodébil, alta energía, el campo de Higgs tiene 4 partículas, 2 de ellas cargadas, carga eléctrica positiva y negativa, y 2 neutras, una escalar y otra pseudoescalar. Sin embargo, a baja energía solo me quedo con una partícula escalar. Es decir, el contenido de partículas depende del vacío que tú pongas. Entonces, ciertas soluciones no lineales se construyen sobre un vacío que no es el vacío de las partículas, con lo que las fluctuaciones en ese otro vacío son diferentes, ¿vale? Lo que pasa es que lo que tienen que tener muy claro los oyentes es que nadie nunca en física fundamental ha observado un campo cuántico de una manera diferente a partículas, ¿vale? O sea, este tipo de objetos, tanto monopolos magnéticos, etcétera, instantones, etcétera, son objetos teóricos que nos ayudan a entender, por ejemplo, el confinamiento de los quarks en los protones y muchas cosas, pero son cuestiones puramente teóricas, todavía no han sido observadas experimentalmente, aunque hay varias propuestas y, por ejemplo, se siguen buscando en el LHC, por ejemplo, se buscan las grubolas y se buscan varios estados que son claramente estados no lineales, estados no perturbativos. Sí, ahí bueno, yo podría añadir una cosa, que es que si nuestros oyentes quieren, o sea, lo que voy a decir está mucho más vacío que lo que ha dicho Francis, pero que en realidad los campos cuánticos hacen un montón de cosas, ¿vale? Hacen un montón de fenómenos diferentes y no todos ellos les ponemos nombre o tenemos una manera matemáticamente potente para describirlos. Los fenómenos que suceden en el régimen lineal, en general, los podemos identificar con partículas. Los fenómenos que suceden en el régimen no lineal, pues son mucho más complicados. Y saber en qué régimen estás, pues depende de varias cosas, y una de ellas puede ser, por ejemplo, la intensidad de la interacción. En general, cuando la interacción es pequeñita, vas a estar en un régimen lineal y vas a tener cosas similares a partículas. O sea, tú al final, en tu campo suceden cosas, hay excitaciones, algunas se propagan, otras están localizadas, y tú lo que tienes que hacer es interpretar esas subcosas que le suceden al campo. Entonces, cuando tú lo que tienes es una excitación
que se propaga a grandes distancias y que tiene una serie de propiedades que tú asignas a partículas, como por ejemplo que la energía está relacionada con el momento y con la masa y este tipo de cosas de una manera apropiada, pues dices, no, esto lo interpreto como una partícula. Pero luego ahí pueden estar pasando muchas otras cosas, incluso algunas para las que ni siquiera tengan las matemáticas más apropiadas para describirlas. Y por eso se habla de esto del régimen no perturbativo. ¿El régimen no perturbativo qué es? Pues es un montón de cosas y puede ser pues, cosas radicalmente distintas. Lo que pasa es que no están dentro de esta descripción lineal, que es donde nosotros encontramos fácilmente partículas y tal y cual. Pero luego, en el régimen no lineal, uno puede encontrar cosas que termine identificando como partículas. En algunos modelos, no teorías fundamentales, pero modelos de hadrones, los protones, los mesones, los hadrones son solitones dentro del modelo. Entonces, tú has encontrado ahí un solitón que puedes identificar con una partícula. Es un modelo, no es una teoría fundamental. Pero que al final tú lo que tienes es muchos fenómenos y debes interpretar lo que esos fenómenos son. Como dice Francis, en las teorías fundamentales Gauge que tenemos, los fenómenos no lineales no los hemos observado todavía y habría que ver si algunos de ellos se pueden interpretar como una partícula o son todos pues, cosas un poco diferentes. Vale, bueno, cerramos este paréntesis. Me ha gustado mucho la discusión, pero creo que... Pero callaos ya. No, iba a pedir disculpas un poco porque quería, en fin, explicar bien los conceptos de los que vamos a hablar y no estoy seguro de que lo hayamos conseguido, en fin, que para un oyente que no tenga los conocimientos de este tipo de física, pues le haya resultado asequible la discusión. A mí me ha encantado. Y me yo, gustaría... si queréis, por volver a lo que estaba diciendo Nico, que era hablar del vacío cuántico, otra cosa que nos podemos imaginar es, entre todas estas cosas que los campos pueden hacer, hay una serie de excitaciones, de fenómenos que ocurren en el campo cuántico que no se propagan en el espacio, no son propagantes y que además tienen en general una energía pequeña y todo esto. Bueno, a todas esas cosas, de alguna manera, las podemos llamar las fluctuaciones del vacío, ¿no? Y no todas las fluctuaciones del vacío son iguales y dependiendo de la teoría en la que estés pueden ser muy diferentes. Vale, entonces, ese era uno de los conceptos que es importante tener claros, ¿no? Lo que es el vacío cuántico, que no es ese vacío en el que no hay nada, sino es un vacío en el que hay campos, en el que hay fluctuaciones, en el que hay excitaciones y en el que puede haber partículas virtuales o reales. Y luego está el tema de la polarización, que también es un tema que es muy importante en este paper, que tiene que ver con cómo los fotones, al fin y al cabo, un fotón es una vibración del campo eléctrico y el campo magnético. Y si quieres, Nico, nos puedes explicar un poco la polarización para introducir también este concepto, ¿no? Sí, bueno, la polarización es una propiedad de la radiación electromagnética que viene dado con cómo se comporta al propagarse la radiación electromagnética en un plano. Entonces puedes tener diferentes polarizaciones, polarización lineal, polarización circular. También son degeneraciones de la más global que sería polarización elíptica. Entonces, por ejemplo, esas polarizaciones se pueden filtrar, como lo que hacen las gafas de sol, que filtran parte de esa luz, que podría resultar dañina. Eso a nivel de la radiación electromagnética clásica. Desde un punto de vista cuántico, se identifica esta polarización con el giro, con el spin de los fotones, que bueno, es una propiedad cuántica. Entonces, estos podrían girar a izquierdas o girar a derechas. Entonces, tendrías una polarización circular a derechas o a izquierdas. Luego, si tuvieses una superposición... Eso, perdona, lo podríamos ver como, teniendo en cuenta que el campo, por ejemplo, el eléctrico, ¿no? Por fijar ideas, es un campo vectorial, o sea, en cada punto hay una flechita, y el fotón es como una perturbación, la flechita pues oscila, ¿no? Sube, baja, sube, baja, sube, baja y se va propagando. Si lo viéramos de frente, podemos ver que la flechita también hace un círculo, ¿no? Va describiendo una circunferencia al mismo tiempo que se va propagando, ¿no? ¿Es así? Veo que Isa está haciendo el gesto con la mano. Es esa la idea, ¿no? Sí, efectivamente. Y luego las superposiciones de dos tipos de partículas pues podrían darte polarización lineal o polarización elíptica, dependiendo de la amplitud de ambos estados. Uh-huh. Pues me gustaría entonces aprovechar y pedirle a Isa, como sé que ella también está bastante familiarizada con el trabajo, aunque no está entre los coautores, ¿no? No. Claro que No. Pues sí, quizás nos puedes explicar un poco en qué consiste, más que nada porque
a mí siempre me gusta que sea alguien que no es el experto que lo conoce todo, el que lo explica primero, porque así puede dar una visión a lo mejor un poco más general, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hablo de mi trabajo, me enrollo un montón y me pongo a contar un montón de detalles que a lo mejor no son tan relevantes, ¿no? Y por Sí, eso siempre es bueno bueno, una visión externa. yo tengo que decir que mi formación en matemática me metí en el mundo de la astrofísica y entonces la manera en que entiendo la relatividad es desde un punto de vista clásico. Pero tengo un físico teórico en casa, tengo algunos físicos teóricos amigos que me echan una mano y entonces voy a intentar enlazar un poco con lo que Nico está diciendo. Una cosa muy bonita de lo que acaba de comentar, a lo mejor un poco de salto, pero me gustaría añadirla ahora, es que las ondas gravitatorias también tienen dos polarizaciones. Entonces, al final, tienen que ver con cuando se propaga esa onda, digamos que la manera en que se propaga solamente puede estar expresada como combinación de ciertas maneras independientes. Y esas maneras independientes son las polarizaciones. Entonces, como comentaba Nico, en el caso de los fotones, pues tienes dos que se puede hacer como derecha e izquierda, como girar las manecillas de un reloj hacia un lado o hacia otro cuando se propaga. Y en el caso de la onda gravitatoria tiene que ver con la distorsión espaciotemporal que se produce cuando una onda gravitatoria pasa, pero en ambos casos hay dos maneras independientes de que se puedan, digamos, que pueda viajar esa onda. Entonces eso va a ser importante más adelante en el artículo, pero yo creo que es una cosa, un detalle bonito que señalar. Entonces, en el segundo artículo, yo no tengo la suerte de ser coautora, pero tengo el orgullo de ser amiga de los autores. Y la segunda cosa que quería decir, antes de irme a los detalles, es que, bueno, vosotros os llamáis coffee break, ¿no? Y tiene que ver un poco porque en los congresos la gente en los coffee break habla. Bueno, pues este artículo a lo mejor se puede decir comida en farmacia. Porque Adri estaba en teórica, Nico estaba en astrofísica, yo estaba en matemáticas, pero todos estábamos en el mismo campus. Y llegaba la hora de comer y sin la presión de que alguien te escuche y te juzgue, simplemente con digamos, te reúnen un grupo de amigos, el Big Bang Theory que decíais antes, ¿no? Y tú le cuentas al otro con palabras más o menos que te entiendan, o sea, haces un esfuerzo de explicar, la otra persona hace un esfuerzo de entender y pueden surgir ideas. Entonces a mí me parece precioso este artículo por cómo conecta, pero esta conexión se produce porque gente de diferentes áreas establece digamos, una relación, una colaboración honesta y sana, ¿no? De esto de los coffee break. Entonces digo, esto tengo que decirlo porque me encanta el hilo con el programa, con el podcast, ¿no? Justo lo estábamos comentando antes, Nico, ¿verdad? Antes de empezar a grabar, Sí. que la importancia, ¿no? de comunicarse, gente de diferentes ámbitos y que a veces surgen ideas, pues eso, Sí, de en un forma almuerzo, espontánea. tomando un café y tal. Sí, Muy yo bien. eso lo quería comentar porque me parece que es una pena que no se produzca más a menudo. Y en este caso, el contexto de amistad, pues que nos juntamos allí un poco y vamos hablando, también nos juntamos para celebrar los cumpleaños y que alguien se traiga una tarta. O sea, no solo hablamos de relatividad general y física cuántica, pero esto surge de manera natural cuando uno tiene ese entorno que favorece la colaboración. Y bueno, entonces intento enlazar con lo que Nico estaba comentando. Cuando se intenta medir esta diferencia entre fotones con una polarización y con otra, si nosotros analizamos desde un punto de vista clásico, esa simetría te está diciendo que esa cantidad se tiene que permanecer constante, esa diferencia entre fotones con una polarización y con otra. Sin embargo, cuando vamos a una teoría cuántica, esa diferencia no es necesariamente cero, sino que aparece que es igual a un término que involucra la constante de Planck, obviamente tiene una naturaleza cuántica, y también involucra términos que tienen que ver con la curvatura del espacio-tiempo. Es decir, no es la curvatura, sino una combinación de cosas que están relacionadas con la curvatura del espacio-tiempo. En esa fórmula pueden haber efectos cuánticos, por ejemplo, lo que estabais comentando antes de que hay diferentes vacíos, esos efectos son ya, digamos, relacionados con la cuántica, con fluctuaciones, pero si desde el punto de vista puramente clásico del espacio-tiempo, ahí tenemos una curvatura
Y en este artículo lo que se intenta explorar es, si yo miro el espacio-tiempo desde un punto de vista clásico, relatividad general, ¿hay algunos escenarios en donde esta combinación de curvatura que me aparece, que me dice que la diferencia entre una polarización y otra no es cero? O sea, que me aparece ese término que no sea cero. Entonces, esa combinación que aparece es curiosa y, por ejemplo, si el espacio-tiempo tiene lo que se llama una simetría de espejo, pues se puede ver que ese término es cero, ¿de acuerdo? Entonces, agujeros negros muy, muy intensos, o sea, con curvatura muy intensa, como un agujero negro sin rotación o con rotación, pueden tener una curvatura muy grande, pero como tienen esta simetría de espejo, vamos a decirlo así, pues resulta que esta combinación que aparece de los términos de curvatura se hace cero, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se intenta buscar en este artículo es, ¿hay escenarios donde esta combinación no sea cero y que, digamos, sin tener en cuenta la parte cuántica de esos campos, se pueda producir diferencias entre estas dos polarizaciones? Y bueno, claro, si tú quieres romper simetría, una de las primeras cosas que piensas, y me parece, bueno, las primeras que yo pienso, pero las que pensará mucha gente es, pues en vez de tener una cosa que es más o menos simétrica, voy a poner dos cosas y voy a ver si se chocan, a ver qué pasa. Entonces, los sistemas binarios es un escenario en donde no tienes esa simetría de espejo y puedes explorar cuál es el valor de ese término para ver si te genera o no te genera esta diferencia entre fotones polarizados de una manera y de otra. Esa diferencia que al final es el efecto, que realmente el efecto que se predice, que quizás no lo hemos comentado todavía, es que básicamente se convierte, digamos, quiralidad, esa propiedad de giro de las ondas gravitacionales, se convierte en fotones con una polarización circular, con un giro. Es como si, de alguna forma, por decirlo intuitivamente, es como si las gravitondas le cedieran giro a unos fotones que se crean en el vacío. O sea, estamos hablando del vacío, no estamos hablando de materiales. Estamos hablando que en el vacío se generan espontáneamente unos fotones con una polarización circular, con un giro, que es el giro de las ondas propiedad que las ondas gravitatorias. Entonces, la polarización circular de las ondas gravitatorias favorece una polarización de derecha o izquierda frente a una polarización cero. Entonces se crean esos fotones para poder polarizar el campo electromagnético. Sí, creo que. Yo quería aportar una cosa por si esto ayuda a imaginar cómo ocurre esto. En el régimen en el que se trabaja en este artículo, si no estoy equivocado, uno está trabajando en un régimen en el que tiene cuantizados los campos de partículas, en este caso de fotones, y no tiene cuantizada la gravedad. La gravedad es clásica y es curvatura en el espacio-tiempo y ya está. Entonces, una cosa que sucede a menudo en este régimen, no sé si es lo que tenéis aquí, vosotros me confirmáis, es que el hecho de que el espacio sobre el cual están esos campos cuantizados no sea plano, sino que tiene curvaturas y tiene sus cosas, modifica las posibles excitaciones de esos campos. Hace que algunas... Entonces, entiendo que un poco va por ahí, ¿no? Al tener una onda gravitatoria con cierta polarización, tú de alguna manera favoreces la generación de fotones con cierta polarización. Totalmente, sí. Porque no es una cuestión, que es lo que ha comentado Isa, no es una cuestión de tener solo curvatura. Si solo tuvieses curvatura, incluso curvatura como en un agujero negro que se hace infinito en la singularidad, eso no va a producir este efecto. Tú lo que necesitas es una ruptura cuasi total de todas las simetrías, entendiendo como, por ejemplo, un agujero negro de Schwarzschild es una solución esféricamente simétrica, solo dependería en el radio, entendido desde el centro hasta una cierta distancia. Luego otra familia es la de los agujeros negros de Kerr, que ahí te vas a rotación, ya tienen momento angular, tienen giro, tienen spin. Ahí ya no son esféricamente simétricos, sino que son axisimétricos. Pero ni siquiera ahí tienes esta creación, que es lo que comentamos en el artículo y lo primero que hizo Adri. Cogió, porque estas soluciones son soluciones analíticas de las ecuaciones de Einstein. Es decir, que tú tienes una expresión matemática con una serie de parámetros que puedes intercambiar para tener, pues, la solución que tú quieras, pues masa, momento angular, spin, etc. Primero tomó estas soluciones y se dio cuenta que le daba cero. Para Schwarzschild era cero. Este invariante de curvatura, que es el que va a depender esta creación espontánea. Luego pasó a Kerr y en Kerr se dio cuenta que
digamos, esta cantidad no es cero, pero al hacer la integral de volumen había una cancelación. Es decir, que tú, como que en el hemisferio norte puedes crear fotones con una polarización izquierda, pero en el hemisferio sur vas a crear una polarización a derecha, de manera que la polarización neta será cero. ¿Vale? Entonces, por efecto Hawking sí que puedes crear, tienes creación espontánea de fotones, pero con una perfecta cancelación de la polarización. Entonces, lo que hizo Adri fue preguntarme en un primer momento a mí, o sea, ellos son como del campo de la teoría cuántica de campos en espacio-tiempo curvos, mientras que yo, Basili y Tony Font, los otros coautores, porque somos como dos grupos, y creo que es una sinergia muy, muy bonita con lo que comentaba Isa. Somos de relatividad numérica. El campo de la relatividad numérica lo que intenta hacer es ir más allá de las soluciones analíticas de las ecuaciones de Einstein. Lo que hacemos es resolver las ecuaciones de Einstein con algoritmos, con computación numérica, para tener, a partir de una solución inicial, puede ser pues, una binaria de agujeros negros, que es tu tiempo inicial, entonces resolviendo las ecuaciones de Einstein, pues tienes ese movimiento que hace la binaria y que resulta en el merger y en la emisión de ondas gravitatorias. De hecho, esto no se pudo hacer hasta 2005. Hace 15 años fue cuando se consiguió la primera simulación de la binaria de agujeros negros y la primera onda gravitatoria, la primera señal de esa binaria. Fue un trabajo de Franz Pretorius. Es uno de los campos de este campo. Esto estaba motivado por el desarrollo de observatorios de ondas gravitacionales. Efectivamente. Y gracias a este desarrollo numérico se pudo obtener los patrones de ondas gravitatorias que luego se compara con las observaciones y se puede decir, mira, pues aquí tenemos una fusión de unos agujeros negros con tal y tal masa. Entonces, al darse cuenta Adri que tenía que ir más allá de estas simetrías que dan las soluciones analíticas, pues me preguntó para poder hacer estas simulaciones de binarias o de colapso. Y lo que hicimos, yo junto con Basili, es al principio hacer una simulación de dos agujeros negros de Schwarzschild, o sea, sin spin, solo más simetrías, o sea, una solución de simetría esférica, pero tienes dos. Entonces empiezan a orbitar, hicimos unas cuantas órbitas y estaba el merger, la señal gravitatoria muy bonita, lo que se espera, el inspiral, luego el merger y el ring down. Pero al calcular esta cantidad era cero a nivel del error numérico, que nunca en las simulaciones nunca puedes tener un cero perfecto, pero era cero. Y eso nos dejó perplejos. Y Adri igual, o sea, era como... Esta cantidad es la que se ve en el paper, esta generación de fotones con polarización circular. Efectivamente. O sea, no había efecto, no había creación espontánea. Y con dos agujeros negros girando. Con dos agujeros negros, una cosa, pues con una emisión muy intensa de radiación gravitatoria, con muchísima curvatura, en un régimen altamente no lineal, ni siquiera así esta cantidad era no nula. Claro, supongo que a Adri esto le sorprendía porque este ya no es un sistema con tantísimas simetrías, ¿no? O sea, al final ya tienes dos objetos que cada uno es esféricamente simétrico, pero bueno, están colocados cada uno a una distancia, giran como les da la gana, o sea que ya no hay tanta simetría como para que aquello se anule. Efectivamente. Pero no giran sobre sí mismos todavía. Estos son de Schwarzschild, ¿no? Efectivamente, sí, de Schwarzschild. O sea, no giran, no tienen... O sea, creo que la analogía sería un sistema tipo Tierra-Sol, como que la Tierra no giraría, no tendríamos días, siempre estaría sin rotación. Sin rotación. Entonces el paso siguiente fue pues complicar el esquema, complicar el sistema. Pues les dimos spin. Pero spin apuntando, o sea, si el spin se define como dos flechas, una flecha hacia arriba, serían paralelos estos spines y paralelos al momento angular orbital del sistema. Pues o sea, como el Sol y la Tierra, que rotan en la misma dirección. Efectivamente. Y pues este sistema, que es lo que se ha detectado al final por LIGO y Virgo, pues este sistema con esa emisión de ondas gravitatorias también daba cero. Y eso ya fue como, esto no puede ser. O sea, y en ese momento piensas que la naturaleza conspira para que tu efecto no exista. He encontrado un efecto chulísimo y resulta que no existe en la realidad. Efectivamente. Que bueno, esto es a veces lo que pasa en investigación, que tú haces una simulación que te tarda días o semanas, y al final el resultado es nulo.
Sí, antes de que Nico siga, me gustaría hacer un inciso. Como acaba de decir, este tipo de simulaciones no son baratas. Y estamos hablando de vacío. Ni siquiera hay materia dentro de esas simulaciones. Son soluciones de curvatura del espacio-tiempo, pero no hay materia. Y son simulaciones muy caras. Son simulaciones que hasta 2005, con toda la potencia de ordenadores que teníamos en 2005, no se pudieron llevar a cabo porque había problemas de entender de manera profunda ese tipo de fenómenos y de entender de manera profunda cómo numéricamente se podían resolver. Entonces, estas peliculitas tan monas y tan bonitas, si no tienes un conocimiento muy profundo de las ecuaciones que hay debajo, de los métodos numéricos que hay que resolver y de los problemas fundamentales como aparición y tratamiento de singularidades, no se pueden hacer. Y ya sabemos cómo resolverlas, pero son muy caras, son muy caras. Entonces, en este proceso, pues me puedo imaginar a Adri y a Nico diciendo, venga, vamos a hacer un paso más, pues tampoco, venga, un paso más, pues tampoco, pero ¿qué pasa aquí, no? Efectivamente, efectivamente. Y bueno, Sí, luego... cuando Isabel dice cara, se está refiriendo a que tienen un alto coste computacional, ¿no? Que requieren superordenadores o ordenadores grandes, no está refiriéndose a que cueste dinero. Bueno, las dos también, cosas. ¿no? Sí. Necesitas mucho tiempo de computación y eso se traduce... cuesta dinero. Exacto. Eso se traduce en muchos ordenadores. Normalmente son pues, centros de supercomputación pública en donde pides tiempo o tienes tú un clúster en tu universidad de ordenadores, pero son recursos y son muy caras en tiempo computacional que también se traduce en recursos, claro. ¿Usáis Mare Nostrum del Barcelona Supercomputing Center? Depende de lo que quieras hacer. Por ejemplo, hay solicitudes, te lo digo porque he estado revisando por ahí solicitudes, de algunas simulaciones, por ejemplo, que necesitan explorar el espacio de parámetros un poquito para el tema de estimación de parámetros, para el filtrado de las señales de las observaciones, y ahí sí piden en Mare Nostrum porque el clúster de la universidad no te llega. Bien, pues nada, nos quedamos entonces con esa intriga, nos hemos quedado con el cliffhanger de que habíamos hecho primero 2 agujeros negros de Schwarzschild, no hay efecto. Luego 2 agujeros negros rotando en la misma dirección en la que orbitan uno en torno al otro, tampoco hay efecto. Siguiente paso, cambiarles la rotación. Efectivamente, efectivamente. Bueno, decir primero que el código con el que se ha llevado a cabo estas simulaciones es gratis, ¿no? Está disponible para descargar, cualquiera puede descargárselo. Es el Einstein Toolkit. Con googlearlo se puede encontrar muy fácilmente, pero claro, necesitas en tu portátil o en tu ordenador personal es complicado que se pueda llevar a cabo estas simulaciones tan costosas. Pues una vez nos vimos eso, que daba cero, pues también a veces la investigación pues se dilata en el tiempo, pues tenemos otros proyectos, pues lo vamos dejando, Adri también tuvimos que terminar la tesis y al final acabamos los dos por casualidades de la vida en Lisboa, en el Centro de Astrofísica y Gravitación del Instituto Superior Técnico y compartiendo piso. Entonces volvimos a retomar este trabajo y lo que también Adri fue desarrollando su idea y encontró precisamente esta relación entre la polarización de las ondas gravitatorias y la polarización del campo electromagnético. Entonces eso simplificó un poco el escenario, ¿no? Porque, claro, hacer simulaciones numéricas tan costosas con un tan amplio rango de parámetros, o sea, puedes cambiar el spin, puedes cambiar las masas, puedes cambiar la diferencia entre una masa y la otra. Eso requiere mucho tiempo, mucha potencia computacional y no es sencillo, sobre todo si tienes otros trabajos y tienes un tiempo limitado. Era dar tiros al aire, ¿no? Básicamente. Efectivamente. Pues nos faltaba como algo que fuera sencillo de hacer y que nos diese pues una idea de por dónde tirar para poder luego hacer estas simulaciones más difíciles. Y fue gracias a este avance que hizo Adri de relacionar las ondas gravitatorias con esta polarización que nos permitió utilizar las ondas gravitatorias ya calculadas por otros que también se pueden encontrar en la web y se pueden descargar y usar para lo que quieras, que utilizaron, pues, que habían calculado pues, otros grupos, con muchísimas órbitas, por ejemplo, hay un repositorio con más de 500 ondas gravitatorias, señales diferentes de agujeros negros, con diferentes parámetros, diferentes spines,
diferentes orientaciones de los spines. Entonces nos dimos cuenta que si cogíamos las ondas gravitatorias de dos agujeros negros de Schwarzschild, o sea, sin rotación, eso daba 0. Si cogíamos dos kerrs, dos agujeros negros con rotación, con los spines alineados, eso daba 0. Pero si nos íbamos a agujeros negros con los spines con diferentes orientaciones arbitrarias, pues el efecto ya no era 0. Entonces descubrimos precisamente eso, que está relacionado con la quiralidad de los sistemas astrofísicos. Quiralidad entendido de una forma de que es un sistema que no es idéntico al sistema espejo. Digamos, si hacemos una reflexión especular, este sistema no será idéntico al anterior. La mejor forma de entenderlo es mirarnos la mano. La mano es el sistema quiral más a mano que tenemos, ¿no? Más a mano. De hecho, creo que quiral viene de es mano en griego. Eiron, ¿no? Entonces, si vemos la mano, si hacemos una reflexión especular, la mano derecha se convierte en izquierda y ya no se superpone, ya no es el mismo sistema. Y este invariante de curvatura con el que se calcula este efecto resulta que tiene una propiedad curiosa. Es un escalar en el sentido de que un escalar sería como que tiene un campo que tiene un valor en un punto. No tiene dirección, solo es un valor, como la temperatura. Un campo vectorial podría ser, por ejemplo, el viento, que tendría una magnitud y una dirección en la que sopla el viento. Pues este invariante de curvatura, el Kern-Portiaguin, es un pseudoescalar. Es como un escalar, pero cuando haces una reflexión especular, cambia de signo. Pasa de positivo a negativo o viceversa. Entonces, si a alguien la palabra escalar le resulta raro, digamos que es un número. Un número, sí. Sí, es como, pues eso, como la temperatura. Es en un punto de la sala tienes un valor, pues 10 grados o 20 grados. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que los sistemas para los cuales no era nulo eran aquellos que no eran idénticos al hacer una reflexión especular y luego una rotación propia que devolvía como el sistema a la configuración inicial. Si al hacer estos dos pasos el sistema no vuelve a la misma situación inicial, o sea, pensemos por ejemplo, en dos flechas apuntando hacia arriba. Hacemos una reflexión especular con respecto al plano de simetría, que sería el plano de el plano Z, ¿no? ¿cómo es? El plano de rotación, donde están dando vueltas un agujero negro alrededor del otro. Exacto, el plano que une las dos flechas. El plano orbital. Sí. Al hacer la reflexión especular, lo que tienes es que hay una inversión de las flechas. Si ahora haces una rotación, el sistema vuelve a la configuración inicial. Pero al hacer la reflexión especular, este pseudoescalar, este invariante de curvatura, ha cambiado de signo. Y lo que tienes es que este variante de curvatura es igual a sí mismo con signo negativo. Y la única posibilidad es que sea nulo. Mientras que si tienes otros sistemas más complicados con los spines no alineados, con las flechas no paralelas, al hacer estos cambios, lo que tienes es otro sistema, que sería el valor nulo, o sea, sería un valor no nulo porque sería el valor negativo respecto al sistema inicial. Y eso es lo que ocurre para estos sistemas que al tener los spines no alineados, pues sufren precesión, que es un efecto que también sufre la Tierra, por ejemplo. Exacto. Aquí, cambio en la orientación. Como comenta Nico un poco, al final el resumen es cuando eres capaz de escribir ese invariante en función de esas ondas gravitatorias circularmente polarizadas, puedes entender qué sistemas puedes descartar porque, digamos, va a darte un 0. Entonces, puedes hacer el filtro de los sistemas donde no tienes que mirar de manera más eficiente. Al final lo que haces es coger... Toda la simulación. Exacto, al final lo que haces es que dices, vale, necesito que tengan rotación, pero además que tengan precesión. Y entonces, bueno, es una, digamos, complejidad bastante grande dentro de las posibilidades de este tipo de simulaciones. Sí. Pero ya te da el camino por el cual puedes encontrar cuál es el sistema correcto que te va a dar ese efecto, esa producción de fotones polarizados a partir del vacío. Bueno, pues llegados a este punto vamos a hacer una pausita, nos vamos a tomar un café y a la vuelta ya
terminamos con este tema, con algunas de las conclusiones que me pareció lo más espectacular de este trabajo y otros temas también que tenemos preparados. Bien, gracias por seguir acompañándonos. Vamos entonces, estamos hablando de este efecto de vacío cuántico en un espacio curvo, de gravedad y cuántica. Estas cosas son tan fascinantes. Esta producción de fotones polarizados, no solo fotones en realidad, porque esto, igual que la radiación Hawking, lo que más va a producir son fotones, pero de ahí te pueden salir electrones también, ¿no? Y partículas en general, Sí, partículas con neutrinos. masa, neutrinos también. Efectivamente. Y esto hila un poco con algo que dicen en las conclusiones, que lo dejan ahí caer como una frase de que, bueno, y esto podría ser una cosa chulísima, pero sin entrar en más detalles, lo cual te deja ahí con el cliffhanger, ¿no? Y es que se habla de que este efecto podría tener que ver con la famosa asimetría bariónica, este misterio de por qué en el universo hay más materia que antimateria, y podría ser una explicación dentro del modelo estándar y de relatividad general, sin invocar física nueva, para explicar esa asimetría bariónica. Esto me parece alucinante, no sé si me lo puedes explicar, ¿hay algo ahí detrás de...? Bueno, eso es más de Adri, que es de la parte de teoría cuántica de campos. Y Sí, pero bueno, tú has firmado también el paper, ¿eh? sí, Esto, aquí no vale decir, no, esto lo sí, hizo el otro. aunque he de decir que el referí que hizo la revisión de nuestro artículo nos dijo, o sea, nos hizo quitar parte de esa, sobre todo lo de la variogénesis. Claro, hay que decir que es que nosotros hemos leído el preprint que está en el archive, que es más largo que el paper publicado en la revista, en Physical Review Letters. Sí, porque tuvimos un problema en Physical Review Letters, son artículos cortos, son 4 o 5 páginas. Y nosotros habíamos superado el límite de palabras por 1000 palabras. Y tuvimos que empezar a recortar figuras y texto. Entonces, gran parte de la especulación final lo tuvimos que quitar del artículo final. Que bueno, exploraremos en siguientes trabajos. Y referente a esto, lo que quiere decir es que también puedes crear neutrinos con este tipo de anomalía. Y porque al ser los neutrinos, digamos, los neutrinos y los antineutrinos tienen diferente quiralidad, diferente polarización. Los neutrinos son levógiros, efectivamente, ¿no? los neutrinos son levógiros y los antineutrinos son dextrógiros. Entonces, esto, si tuviéramos, nosotros lo que decíamos, lo que especulábamos, que si tuvieses una coalescencia de agujeros negros primordiales con este tipo de características, con los spines no alineados, eso podría contribuir a la creación de más partículas que antipartículas, más neutrinos que antineutrinos. También es una idea, una primigenia que ha tenido Adri. Tenía en mente una especie de toy model, de un modelo de juguete, para intentar ilustrar la idea, aunque al referí no le gustó. Y el referí lo que nos dijo es que probablemente las orientaciones totales de todos los agujeros negros primordiales, pues al sumarlo para todo, porque esto se integra en todo el espacio, en todo el volumen tridimensional. Entonces, al hacer la integración, todos estos spines diferentes se cancelarían. Tendrías una polarización nula neta. Lo que decía Adri es que si imaginamos, por ejemplo, en una dimensión, tienes fotones, tienes agujeros negros con spin apuntándose cada uno en una dirección, de manera que al hacer la integración están perfectamente separados aquí distantemente. Al hacer la integración total, la cantidad total de la polarización sería 0, como una especie de suma, de promedio, ¿no? Pero que lo que Adri pensaba es que las fluctuaciones del vacío podían acercar estos agujeros negros de manera que tuvieses una diferencia en estas distribuciones y te crease un efecto neto. Pero bueno, es realmente un toy model, un modelo de juguete unidimensional que una forma de darle, pues ilustrar esa idea. Pero ya te digo, de momento es muy... Y esa es la idea que tienen para un paper a lo mejor más adelante más desarrollando. En 3D, esto. Con simulaciones numéricas. Vale. Interesante. Yo tengo una pregunta para Nico y para Isa. Es decir, aquí estamos hablando de una producción de fotones a partir de efectos de gravedad semiclásica, digamos. O sea, es decir, en un régimen similar al que se produce la radiación de Hawking y todo esto. Y sabemos que la radiación de Hawking es extremadamente débil.
hasta el punto de que en un agujero negro astrofísico pues sería inobservable ni aunque estuviéramos allí. Entonces, ¿este tipo de efectos son también extremadamente débiles o podrían verse en algún caso? Esa es la pregunta. Sí, por desgracia, sí. Por desgracia es del orden de, comentamos en el artículo que es del orden de la radiación de Hawking. Pero es que encima tiene otro problema, porque la radiación de Hawking es algo continuo. O sea, el agujero negro se va evaporando, mientras que al tener que romper con todas las simetrías, tienes que tener una dinámica del espacio-tiempo, tienes que tener un sistema que está evolucionando en el tiempo. Entonces, nosotros lo veíamos como sería una señal de tipo estallido. O sea, tendrías como una señal muy intensa que te llegaría. El problema es que la amplitud, de hecho, en algún punto pensamos que teníamos algo extremadamente fuerte. Pero luego, recalculando las cosas, las constantes y tal, pues los órdenes de magnitud eran muy, muy bajos. Entonces, también lo que comentamos en el paper, lo que puede darse es un efecto acumulativo, en el sentido porque tú estás integrando en el volumen tridimensional, pero luego también en el tiempo, para tener el efecto acumulativo. Y el efecto final, cuando acaba el sistema dinámico, es cuando tendrías esta creación. Entonces, por eso, otra cosa que hemos dicho es para estrellas de neutrones. Exacto. Las estrellas de neutrones, por efectos de marea, se pueden deformar mucho más que los agujeros negros pueden deformarse, ¿no? Entonces, ahí podrías tener una contribución neta, sobre todo, porque claro, en binarias lo que ocurre es que pierden momento angular y se van acercando los dos objetos compactos por emisión de ondas gravitatorias. Entonces es una emisión continua, pero de muy baja amplitud y baja frecuencia. Pero claro, esto tarda millones y millones de años en llegar al punto de la fusión. Y lo que especulábamos es que de hecho hemos realizado algunas simulaciones numéricas con estrellas de neutrones con campo magnético y parece que sí que podría ser la producción podría ser mucho más grande. Sí, a mí me gustaría señalar, si me dejáis, eso último que ha dicho Nico, y es que todavía no se había metido materia, todavía no se había metido campo magnético. Se sabe que el campo magnético está detrás de la aceleración de ciertas partículas en algunos escenarios astrofísicos, a lo mejor podría servir de acelerador. Luego también lo que está comentando, aunque sean simulaciones mucho más complejas, cuando ponen materia tienes efectos de marea, tienes rotura de las simetrías mucho más, y luego que la radiación gravitatoria, eso habría que medirlo, pero luego la parte de tiempo, ¿no? La radiación gravitatoria de un agujero negro es muy intensa, pero durante muy poco tiempo. Cuando tienes, por ejemplo, estrellas de neutrones, pues habría que ver cómo pesa todos los elementos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con una idea inicial y luego ver la realización, porque hay efectos de cancelaciones globales, de simetrías que pueden aparecer pero de amplitud mayor o menor, de interacción, como digo, entre el campo magnético. Entonces son escenarios realmente complejos. Yo esto lo veo muy prometedor, como que hemos conseguido enganchar dos cosas, gravedad y cuántica. Todavía quedan, es el primer pasito, todavía quedan cosas muy interesantes, por ejemplo, además de binarias, que pasan supernovas, que ahí tienes de todo, que eso ya es como lo más difícil todavía. Y yo le veo mucho interés, no solo a la parte que comentaba Nico de, bueno, vamos a ver una integración temporal, sino también vamos a meter materia, vamos a meter un escenario más complicado. ¿Qué sucede en esos casos? Y luego otra cosa, porque son dos perlas las que dejan en las conclusiones. No me resisto a leer la frase literalmente, ¿no? Tú estás leyendo aquí las conclusiones que vienen de este artículo y dice, nuestros resultados muestran que para agujeros negros de masas estelares, fusiones de agujeros negros de masa estelar, existe un pico en el parámetro de Stokes-V, o sea, de la polarización circular que se produce en la radiación electromagnética, y sigue, que dura unos pocos milisegundos, con lo cual se parece cualitativamente a los perfiles de polarización observados en los FRBs, los Fast Radio Bursts, esta cosa que no sabemos lo que es, esas misteriosas señales de radio del espacio que cada cierto tiempo nos deleita Nieves con algún titular, bueno, Nieves y todo el mundo, tampoco quiero ser injusto, ¿no? Con algún titular al respecto. Y continúa, puesto que es plausible que los agujeros negros jueguen un papel crucial en la física de los FRBs, sería interesante investigar si las mecánicas estudiadas en este artículo, los mecanismos estudiados en este artículo, están relacionados a esos fenómenos observados. Es decir,
que ustedes especulan con que esto podría ser la explicación de los FRBs. Sí, yo tengo que decir lo siguiente. Como tengáis razón, eso es un premio Nobel. Punto. Sí. Bueno, y lo otro también, lo de antes. Aquí hay 2 candidaturas al premio Nobel. Ahora habrá que ver si se confirma. Sí. Eso es muy, ya lo decimos de hecho al principio del párrafo, a un nivel muy especulativo, porque es eso, en una discusión es que teníamos Adri y yo en el piso. Claro, yo también vengo del campo de la astrofísica, ¿no? De fenómenos observables. Realmente efectos cuánticos pues, son muy pequeños, como el efecto Hawking es casi imposible de medir. Entonces yo le dije, bueno, si tenemos aquí un flujo de radiación electromagnética polarizada que se puede medir en diversos objetos astrofísicos que pueden emitir esta radiación polarizada, ¿qué sistemas podrían haber que emiten esta radiación? Entonces, uno de los más misteriosos es precisamente estos fast radio bursts, que algunos de ellos se han medido con una polarización circular del 20% de toda de toda la radiación electromagnética recibida. Y claro, nosotros estamos prediciendo un efecto que hace la creación espontánea, y también otra cosa que se podría relacionar es por el tipo de fuente, ¿no? Porque hay 2 tipos de fuentes en astrofísica, las continuas y las de tipo estallido, que son como pues un pico que recibes y ya está. Y esto es precisamente los fast radio burst, aunque hay señales que se ve que se van repitiendo. Entonces, pues esto alejaría un poco esta explicación. Pero bueno, a nivel especulativo tienes una fuente que te emite radiación electromagnética circular y un efecto que te predice precisamente esta radiación, esta creación de fotones polarizados. Entonces, pues también vale la pena en el futuro investigar qué relación, si esto podría ser, o sea, no, igual no el efecto que origina únicamente a los fast radio bursts, pero como una semilla que luego podría estimular y tener una radiación más completa. Uh-huh. Bueno, pues muy impresionante. La verdad es que ya te digo, me ha parecido muy, muy bonito el artículo, el efecto que se describe. O sea, esto es algo, al fin y al cabo, esta gente ha descubierto algo parecido a la radiación Hawking. O sea, es así de fuerte, ¿no? Y nada, pues tener el lujo de tener a Nico y a Isa para que nos hablen de este tema, pues nada, se lo agradezco mucho.